¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes ya. Muy buenas tardes, Temoris. Les saludo hoy a José Reveles, a Víctor Ronquillo. Un placer estar aquí. Muy contenta de verte, Temoris, que te vi la semana pasada. Y bueno, otra vez muy contenta de estar aquí. Y también está nuestro querido Pepe Reveles. ¿Cómo estás? Que vienes a echarnos la mano ahora que Ricardo Ravelo está tomando un curso y no puede acompañarnos, pero qué bueno que otra vez estás con nosotros, Pepe. Gracias. Muy buenas tardes, saludos a Guadalupe, a Víctor, a ti, Temoris. Gusto de estar con ustedes. Y Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Siempre es un gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, por aquí estamos. Saludos para ustedes tres y para el público que nos sigue. Bueno, pues vamos a empezar como habíamos anunciado. Lo primero es una cosa que parecería divertida, pero no lo es tanto, que es lo de las fiestas buchonas, las fiestas, celebraciones en donde personas con presencia pública, incluso con autoridad, con cargos de responsabilidad, han estado realizando en diversas partes del país para celebrar a sus hijos, fiestas en donde a los niños se les entregan armas, los visten como se identifica que se visten los criminales, donde parece que se olvida todo el daño que causan a las familias, que está causando toda la destrucción del tejido social, en donde se utiliza esta música que celebra las hazañas, por así decirlo, de los jefes criminales, en donde pues ahora tenemos que incluso este cantante Peso Pluma que celebra los actos de los criminales, pues ya es uno de los artistas más escuchados, no solo en México, sino en todo el mundo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de todo esto que está alrededor de las fiestas buchonas y de la música que cada vez tiene más influencia de elogio al crimen organizado? Sí, es un tema muy importante y es un tema que hemos seguido todos los que hemos estudiado de alguna forma u otra el narcotráfico y el crimen organizado en general en México, porque esto de que la regidora del Partido Verde en San Luis Potosí, Soledad Graciano Sánchez, del municipio de Soledad Graciano Sánchez en San Luis Potosí, Irma Patricia Cuevas Ovalle, organiza el cumpleaños para su hijo y la temática buchona, ¿no? Buchona tiene que ver con estas novias de los narcotraficantes, pero en realidad como todo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, los juguetes son armas, haciendo una apología del crimen y además de todo, sembrando en la mente de los pequeños, ¿no? Esta idea de que el narco es algo para celebrar, ¿no? Es la celebración de un cumpleaños. Yo recuerdo cuando era niña, las fechas más importantes para mí en el año era el día de mi cumpleaños, la Navidad, el Día de los Reyes, por el tema de los regalos, por el tema de invitar a otros niños, de jugar con ellos, de abrir estos regalos y bueno, esto es muy, muy preocupante, ¿no? Esto de las fiestas buchonas ya llegó a un nivel que va más allá de lo que bien dices con relación a las canciones, Peso Pluma. En algún momento seguía un grupo que me parecía muy interesante, pero para caso de estudio, ¿no? Lo estudiamos bastante, Cano y Blunt, en la ciudad de Reynosa. Y finalmente me di cuenta hace un par de años que estaba hablando de qué pasó con Cano y Blunt, porque estábamos hablando de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió en algún momento muy complicado en la ciudad de Reynosa, ¿no? Y escribieron ellos esta canción muy popular de Reynosa la Maldosa, y todo el mundo describían una situación que sucedía en la ciudad de Reynosa. Estoy hablando de Cano y Blunt, no es para pues separarme del tema, sino porque creo que tiene mucho que ver, porque voy a decir ahorita una cosa importante, lo que pasó con uno de los integrantes de Cano y Blunt. Parece ser que Blunt, no recuerdo bien, pero murió. Cuando yo estaba preguntando qué había pasado con ellos, pues me doy cuenta y me entero que ya había muerto uno de ellos, ¿no? Son temas que llevan a la muerte, ¿no? Estamos hablando de tráfico de drogas, de consumo de drogas, de canciones que tienen que ver con drogas, con armas, con muerte, secuestros, lo que ha hecho el crimen organizado que deriva del narcotráfico, que no todo está vinculado al narcotráfico definitivamente, pero deriva del narcotráfico, pues eso representa, ¿no?
muerte, dinero fácil, mujeres, pero también muerte muy sencilla, muerte en pocos años, ¿no? Y eso es lo que le estamos enseñando a los hijos, esto es lo que tenemos que estar celebrando, y que una figura pública, que una regidora, en un estado donde las cosas están bastante complicadas, ¿no? Esté haciendo esta apología del crimen y esté distribuyendo juguetes con la forma de un arma, ¿qué tipo de sociedad vamos a continuar teniendo? Cuando los regidores, quizás sus hijos que también participen en la política, pues ya acostumbrados a las armas, a defender y a pues mantener como pues algo a aspirar, ¿no? Una mujer como la que se considera que les gustan a los narcotraficantes con este concepto de buchona, pues es muy complicado, porque no es la mujer misma, no es la novia, no es la música en sí, sino es todo lo que eso representa. Representa muerte, representa violencia y representa crimen. Muy desafortunado, y cada vez se va haciendo esto, se va integrando más en la cultura, ahora en las fiestas infantiles. Esto es un tremendo tema y qué bueno que lo tocamos el día de hoy. Gracias. Gracias, Guadalupe. Pepe Rebeles, tú llevas muchísimos años estudiando fenómenos de crimen organizado en varias partes del país. Estamos efectivamente en un grado superior de normalización de la presencia de la violencia en la sociedad, de la elegía de la violencia. Ha cambiado esto. ¿Qué impacto tiene esto en la normalización entonces de que haya balaceras en las calles, de que los niños en las escuelas tengan que esconderse, tengan que debajo de los pupitres de los niñitos, ¿no? De que las maestras se acostumbren a enseñarles a los niños cómo reaccionar ante una balacera? ¿Estamos condenados a vivir así? Bueno, ahí en este caso que tú estás mencionando, pues es algo que les cae de pronto y tienen que entrenarse, o creen las maestras que hay que entrenar a los niños a cubrirse de una balacera. Pero aquí estamos hablando de una fiesta, de una funcionaria de un partido, del Partido Verde, que lo hace de manera voluntaria y digamos, para darle, hacer una fiesta a su hijo, ¿no? Con estos elementos tan peligrosos como son, pues la violencia, las armas, los billetes, como un tema aspiracional que se exporta, porque pues está uno acostumbrado a verlo en Sinaloa, por ejemplo, donde en las fiestas del 450 aniversario de la fundación de Culiacán se vio cantar un grupo y con una foto del Chapo detrás, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que quien hace la mitología, quien construye estos personajes, es el propio gobierno con sus informaciones. Exalta la violencia, la fama, las mujeres, el dinero, como parte de la vida cotidiana normal de estos grupos de traficantes, y ahora lo imitan en una fiesta para niños, ¿no? Esto lo que genera es un tema aspiracional para los menores de edad, que rebasa el tema de los narcocorridos, el tema de las narcoseries que podemos ver en Netflix, ¿no? Las historias que pintan como exitosos a los traficantes y como exitosa la violencia y como exitosa la posesión de armas y de dinero. Entonces, creo que es muy peligroso que esto se dé. Yo sé que no es prohibiéndolo como se va a frenar, ¿no? Sino es una cuestión de cultura familiar, de las escuelas también, de los padres de familia, que no deben hacer este tipo de apologías, porque menos si son funcionarios públicos, ¿no? Porque lo que está provocando es exactamente que se reproduzcan estas violencias. No sé cómo es posible que una
persona que es política, que es una persona pública, es funcionaria, se le ocurra hacer este tipo de fiesta y que además la anuncie y la presuma, digo, ahora ya no, ahora ya retiró sus comentarios de las redes, pero que en su momento exaltó este tipo de presencia de, pues de un narco que es violento, de un narco que mata, un narco que compra, un narco que se vuelve rico, ¿no? A costa de justamente muertes, violencia, armas, etcétera. Y bueno, no es la mejor manera de celebrar a un niño, ¿no? Gracias, Pepe. Víctor, hay varios ayuntamientos y varios incluso gobiernos estatales han tratado de bloquear o prohibir la presentación de grupos musicales o de cantantes que elogian o narran las hazañas de los criminales. Tú que eres un estudioso observador de la cultura, ¿esto es eficaz? ¿Sirve de algo? ¿O nos distrae? O incluso aumenta el aura mítica de estos cantantes. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Es la forma de luchar? ¿O también deberíamos ir a otro tipo de acciones? ¿Cómo impedir esta normalización de la violencia en la sociedad? Sí, mira, yo creo que lo primero que quiero decir es que habría que tomar en cuenta que esto se da en el estado de San Luis Potosí, en este municipio de Soledad Graciano Sánchez. Esto es muy importante porque al final de cuentas este municipio próximo a la ciudad de San Luis es un municipio donde pues se prodigan los géneros negros, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos sentidos. Y precisamente de este municipio es donde el actual gobernador, es donde se construye su, pues, ¿cómo llamarlo? Su fuerza política y económica, para decirlo con sutileza. Este gobernador, que ha sido, pues, considerado por muchas personas una persona ligada a este espacio de lo que podemos considerar la economía del delito, y justo cuando era candidato se publicaron algunas notas en San Luis Potosí y en diarios nacionales en relación a ello. Bueno, este hombre es célebre por aquella foto que se tomó con su AK-47. Habría que preguntarnos quiénes son los amigos, quiénes son los familiares de esta eh, persona que promueve esta fiesta. Lo otro, y esto es también muy importante, es que mira, yo no quiero tener de ninguna manera un ánimo censor. Creo que tenemos que alejarnos de estas consideraciones. Pero al final de cuentas, esta música, esta cultura, de manera entrecomillada, promueve un sistema de valores o contravalores o de valores perversos, ¿no? Eso me parece que es evidente. Ahora, esta promoción no es gratuita, ¿eh? Hay un verdadero imperio económico tras ello, que está ligado a la industria del entretenimiento en muchos sentidos, sobre todo a la industria que tiene que ver con la promoción de la música. Estos corridos tumbados, esta narcocultura, estos narcocorridos, pues tienen espacios de exposición muy grandes a través de la televisión por cable, a través de las redes sociodigitales. Y todo ello, pues, constituye un gran negocio. Tú mencionabas a Peso Pluma, que es un ejemplo muy claro de esto que menciono. Peso Pluma ha sido promocionado de una manera impresionante. Su música es una música en donde yo reconozco que hay elementos de una interesante creatividad. Se aparta de lo que es esencialmente el corrido sinaloense. Hay un tratamiento, por ejemplo, con guitarras acústicas, que es muy interesante. Lamentablemente, las letras de Peso Pluma son terriblemente celebratorias de esos valores perversos, ¿no? Celebran la muerte, celebran los excesos, celebran también el uso
de las otras personas como meros objetos de consumo, sobre todo las mujeres. Si hay amor, es un amor que se da en la soledad. Se celebra el consumo de drogas y se hace sin duda una apoteosis del crimen y de la violencia. Las entrevistas que yo he visto de Peso Pluma, pues lo presentan como si se tratara de un joven John Lennon. Deja mucho que desear. Esto es de enorme relevancia. No sería la primera vez que esta industria del entretenimiento y todo lo que podemos considerar contiene, promueva la estupidez, promueva el conformismo y promueva valores perversos. Sobre todo tomando en cuenta que Peso Pluma y otros muchos personajes ligados a este espacio han sido promovidos hasta el cansancio en Estados Unidos por cadenas como Univisión, que como ustedes saben es la cadena principal en español en Estados Unidos, que lamentablemente incide en esta promoción de la estupidez, del conformismo, a partir de su programación y a partir de pues estos personajes, ¿no? Por último, el que se presentara con Jimmy Fallon en su show nocturno en Estados Unidos, pues a mí no me deja lugar a dudas de que esto es parte de una promoción de la estupidez, del conformismo ligada y sobre todo dirigida, ¿no?, a un sector de la población en Estados Unidos que lamentablemente sufre graves efectos de sometimiento y de explotación. ¿Quiénes? Los jóvenes hispanos. Pues es muy grave lo que estás diciendo, porque básicamente, o sea, lo que dices es que tenemos una industria con ejecutivos irresponsables que por hacer dinero están dispuestos a promover la estupidez y además a contribuir a la normalización de la violencia. Recuerdo hace un par de años, 2 o 3 años, cuando un joven actor fue asesinado en el Estado de México, hubo discusiones entre personas que participan, entre actores que participan en narcoseries y que decían, ya no vamos a seguir participando en esas narcoseries, mientras compraban gramos de cocaína al dealer, y además que después de eso pues siguieron participando en las narcoseries. Hay que ver qué es lo que cada quien hace de esto. Y también de tu comentario, Víctor, es una pena que no esté Julio Astillero con nosotros, porque Julio Astillero es un conocedor muy profundo de lo que ocurre en el estado de San Luis Potosí, y también con Ricardo Gallardo, que es el gobernador de San Luis. Es el único estado con un gobernante que proviene o que fue patrocinado por el Partido Verde, que sabemos qué clase de cosa es el Partido Verde, y que ha tenido acusaciones judiciales, y me parece que incluso estuvo en la cárcel por temas relacionados con el crimen organizado, y que sin embargo es ahora el gobernador, y que efectivamente, como mencionaste, viene de Soledad Graciano. Tenemos más temas, pero yo quisiera saber si Pepe Reveles o Guadalupe Correa tienen algún comentario sobre Ricardo Gallardo y su gobierno en Guanajuato. Perdón, en San Luis. Mira, el tema, yo creo que aquí tendríamos que ser muy cuidadosos. Definitivamente existe toda una historia, muchos reportajes informales sobre la vinculación del gobernador actual de San Luis Potosí con el crimen organizado, y de nuevo pues empezamos a ver que el pragmatismo del partido Movimiento Morena pues también elige, ¿no?, a quienes son los más populares, y no necesariamente los que coinciden con los valores del partido, que me parecen muy interesantes, y que pues se trata a veces de ganar elecciones. Solamente esto es el comentario, ¿no? No he estudiado el tema, pero definitivamente pues hay muchos rumores con relación a los vínculos del gobernador con el crimen organizado en general, porque recordemos que San Luis Potosí es un estado que no era un estado
narco históricamente, pero que desde la llegada de los Zetas al Estado, la vinculación con el Partido Revolucionario Institucional, sale el Partido Revolucionario Institucional, que realmente tuvo después de la transición, todavía fue un bastión importantísimo del priismo, y bueno, y tenemos estas figuras, ¿no? Que vienen del PRI, que vienen del PAN, y que ahora se ponen un chaleco guinda, ¿no? Y esto es algo muy, muy preocupante, ¿no? Principalmente en el estado de San Luis Potosí, y nos podría decir mucho más José Reveles, o nos podría decir más de esto Julio Astiller. Pepe, ¿tú tienes algún comentario? Bueno, particularmente sobre lo que representa el Estado, o que, como dices, no era considerado como un Estado narco, pero sí es un paso obligado para Claro. toda la droga que se distribuye en varios estados del país, sobre todo la que viaja hacia los Estados Unidos. Y en ese sentido, el perfil de un gobernador tiene que ver con el perfil del Estado para el cual fue electo, ¿no? Y para el cual fue escogido como candidato y después triunfador. Entonces, sí hay este tipo de trabajos periodísticos que han señalado a este gobernador Ricardo Gallardo como alguien ligado a estos intereses. Y bueno, lo que hay que tener a la vista es justamente pues una especie de auditoría periodística de una investigación con respecto de cuáles son las ligas que lo llevaron a este triunfo. Hay señalamientos públicos, pero yo no tendría en la mano algún elemento más que aportar sobre su desempeño. Gracias, Pepe. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el fentanilo. El día de hoy el presidente aclaró que él no está intentando o buscando algún tipo de pacto con los grupos que están haciendo ese tráfico de fentanilo. Pero, sin embargo, pues sí, es un problema mayor. Y además, bueno, tú, Víctor, habías planteado en particular el tema del fentanilo en Mexicali. Está creciendo mucho el consumo del fentanilo en pues en la capital de Baja California, que además es una de las puertas al estado de California. ¿Quieres comentarnos algo sobre esto, Víctor? Sí, fíjate que se publicó ayer o antier en la jornada una nota fechada en Mexicali de la agencia AFP, ¿no? Es una nota muy interesante porque refiere la experiencia del reportero en la sala, ¿no? En un salón, en un lugar abierto, auspiciado por una ONG, la ONG es Herba. Y lo interesante de todo, del reportaje, es que según esta información, no hay en estos momentos una sola prueba que en este lugar, que es, digamos, un lugar adecuado para que las personas se inyecten heroína a salvo de cualquier crisis, no se inyectan en la calle. Es un sitio parecido a algunos sitios que hay en Europa, ¿no? Y bueno, el director de este lugar dice que no hay en estos momentos una sola prueba en donde la heroína no presente adulteración por efecto del fentanilo. La nota también abunda de manera muy interesante con la información que tiene la policía al respecto, y el subdirector de la policía en Mexicali expresa cómo han aumentado las muertes por sobredosis. Lo mismo lo hace la persona que dirige la Cruz Roja. Esto es muy preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que interesa a el crimen organizado o a las empresas transnacionales dedicadas al tráfico y la venta de drogas es ni más ni menos que el mercado. Y México es un importante mercado en esta realidad, ¿no? Creo que lo que está pasando en Mexicali nos debe alertar sobre los efectos posibles de la introducción del fentanilo. Ahora, ¿por qué el fentanilo? ¿Por qué se puede adulterar la heroína con esta droga que es un opioide sintético? Al final de cuentas, porque resulta más barato.
las grandes transnacionales del crimen organizado dedicadas a la venta de drogas y a su tráfico y a su producción van por el negocio y como tales aprovechan los recursos que les ofrece este negocio. Hace algunos meses, el propio secretario de la Defensa en una de las mañaneras hablaba y comparaba lo que es la diferencia en cuanto a costos de producción de la heroína y del fentanilo. Al final de cuentas, el fentanilo se produce con precursores químicos que además están en el mercado a bajo precio. Se presenta en tabletas que son en el mercado de Estados Unidos de fácil acceso y que resultan muy baratas. Hay incluso diferentes presentaciones para ello, ¿no? ¿Por qué se adultera la heroína? Porque al final de cuentas es más fácil incluir esta sustancia que heroína. De hecho, la heroína que se consume en las calles, pues es absolutamente adulterada. Pues este es un nuevo ingrediente para esa adulteración. Ahora, ¿cuáles son los efectos graves a la salud? Bueno, en México, por lo que la información que tenemos, y esta nota es muy importante en relación a ello, en la frontera de Mexicali, en la frontera de Baja California, crece el consumo de fentanilo y se da a partir de heroína adulterada. Los efectos son, de acuerdo a voces como la de la propia policía, información de la policía local y de la Cruz Roja, los efectos son sobrecogedores porque han aumentado las muertes por sobredosis. En Ciudad Juárez no tengo información al respecto, no se ha presentado información en relación a ello, pero seguramente el fenómeno puede ser similar como en San Luis Río Colorado y como en otras ciudades fronterizas donde desde hace algunos años vimos este fenómeno, ¿no? De introducción de drogas a un mercado cada vez más grande. ¿Qué puede ocurrir en la Ciudad de México? En la Ciudad de México el consumo de heroína no es creciente, no es generalizado, pero sin duda sí el consumo de drogas sintéticas, como ocurre con el propio cristal. Entonces, creo que encontramos un fenómeno muy preocupante y hay que mencionar que tampoco el gobierno actual ha generado información al respecto, ¿no? Lamentablemente, los diagnósticos que realizaban distintas instituciones sobre el consumo de drogas en el país han cesado de hacerse. Una estrategia de economía de recursos económicos, pues si es así, es un absoluto error. Y esa estrategia que hemos visto en la televisión de comunicación en relación a este tema, pues puede ser eficaz en cuanto a su impacto, pero creo que no es una estrategia que informe a las personas, a los posibles consumidores sobre lo que puede ocurrir con el consumo de esta sustancia, Temoris. Gracias, Víctor. Guadalupe, estamos mirando a la distancia la explosión dramática y mortal del fentanilo en Estados Unidos y le damos la espalda a lo que esto puede causar en México. Disculpa, sí, claro que sí, Temoris. Es una tragedia tremenda porque a veces nos enfocamos en que es una crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Yo hace un par de meses fui a la frontera de Sonora con Arizona y estuve en la ciudad de Nogales y ahí nos empezaron a comentar, ¿verdad?, que el tema del consumo de drogas es mucho más evidente, mucho más fuerte en estos últimos tiempos. Lo que estamos viendo también en Guanajuato es también el producto del narcomenudeo. No necesariamente todo tiene que ver con narcotráfico o el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino también consumo interno de drogas. Y esto es muy importante. Por eso las plazas empiezan a cambiar de importancia, ¿no? Y bueno, empieza el huachicoleo en el estado de Guanajuato y finalmente tenemos ahora muchos de los eventos vinculados al tema del narcomenudeo
muchos de los asesinatos en centros de rehabilitación, en lugares donde se venden llantas, todo está muy relacionado con este tema y es muy, muy complejo. En el caso de Mexicali, nos enviaron, tú y Adriana, una nota, la nota de la jornada, que a mí me pareció escalofriante, en el sentido de que, bueno, la heroína iba, como dice Víctor, ya combinada con fentanilo, aunque también esta idea también se ha venido diciendo en Estados Unidos que la marihuana viene combinada con fentanilo, que otras drogas menos potentes vienen combinadas con fentanilo. ¿Qué tanto esto sea algo ya muy general y qué tanto daño esté haciendo al país? Bueno, de acuerdo a esta organización, La Sala, en Mexicali, donde se practica lo que son estas técnicas de reducción del daño, donde se puede dar kits a los adictos para que no se intercambien las jeringas y se pueda hacer esto de una forma que cause menor daño, ¿no? Donde también las farmacéuticas que provocaron el daño en primer lugar ahora están siendo las que están dando la solución al distribuir y cuando el Estado, estas otras clínicas con a veces subsidios estatales, pues distribuyen drogas para paliar el daño. Y esto es importante. También las técnicas de reducción de daño son importantes, pero de cualquier forma, estamos viendo, de acuerdo a las cifras de esta organización, el doble de muertes por sobredosis. Y esto lo vamos a seguir viendo en México. Muchas de las dinámicas de violencia también tienen que ver con consumo de narcóticos. No se puede explicar el número de asesinatos que estamos viendo ahora, la violencia, la brutalidad, sin pensar en el consumo interno. Y esto es muy, muy preocupante, escalofriante, diría yo, porque pues tiene que ver también con estas cuestiones. Gracias, Guadalupe. Pepe, estamos a tiempo, está México a tiempo de impedir una epidemia tremenda de adicción al fentanilo como la que están teniendo en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Sí, definitivamente me gustaría enfocar el tema sobre el reconocimiento oficial de la existencia de estos laboratorios que podrían estar añadiendo fentanilo justamente a la heroína y a la cocaína como una forma de incrementar la adicción en territorio mexicano. Porque sabemos que hay ya mucha adicción en los Estados Unidos, al grado de que hay cifras de más de 70,000 muertes atribuibles justamente al fentanilo. Y México comenzó diciendo que en México no había laboratorios. Después que sí, que los precursores llegaban de Asia y que aquí lo que se hacía era solo empastillar, ¿no? Hacer tabletas, ¿no? Y el polvo. Pero ahora ya se está reconociendo el tema del consumo entre mexicanos. Esto es muy interesante, la nota de Mexicali, porque tiene que ver con la generación de espacios en donde quienes se drogan desde hace tiempo y ahora se confirma que no hay heroína, no hay dosis de heroína que no venga combinada con fentanilo, en estos espacios seguros, entre comillas, porque tienen los elementos para poner una sustancia que evite que sea mortal el fentanilo, los lugares, los sitios de acogida para estos adictos, me parece que es muy importante que se concentren en ese sitio, que no lo hagan en la calle, que no lo hagan en su casa, sino en un lugar con estas seguridades, ¿no? Ya es un reconocimiento de que en México se está consumiendo, no nada más produciendo, haciendo tabletas, haciendo el polvo, sino el propio consumo de adictos mexicanos. Creo que es un paso importante el reconocimiento, porque de otra manera, ¿cómo lo vas a atacar si no lo reconoces, no? Y por otro lado, me parece que
estadística en México está muy lejos de ser pues, elaborada de manera profesional. Estamos hablando de que mientras se negaba la propia existencia del fentanilo en México, hay una campaña oficial que habla de 200 muertes diarias, tomando estadística que es de los Estados Unidos y no de México, ¿no? Pero que está todo el día en la radio, sobre todo, escuchándose esta campaña anticonsumo, ¿no? Hablando de que llevan pues, sustancias que por sí pues, mortales, ¿no? Porque habla de veneno para niñas, habla de otras sustancias que se le ponen a esta nueva droga o a este nuevo síntesis de droga, de este opioide que es el fentanilo, y que está ya consumiéndose de manera formal en México, reconocida formalmente, ¿no? Entonces, creo que lo importante es reconocerlo para poderlo combatir. Guadalupe. Algo muy conciso, muy rápido, por lo que dijo Pepe Rebeles, y es muy importante, ¿no? El tema de la narrativa que tiene que ver con la narrativa estadounidense. Durante la era de Trump se hablaba de los opiáceos y los opioides, hubo un enfoque muy importante en el consumo de heroína también, y ahora estamos hablando de fentanilo en todos lados, ¿no? Me llama la atención. Tenemos pocas cifras realmente, los decomisos de droga y lo que dicen algunas organizaciones. Estamos hablando de un mercado ilícito, pero es interesante, ¿no? Como ahora todo es fentanilo, porque Estados Unidos tiene una campaña contra el fentanilo que también se vincula a sus intereses o a los intereses de los partidos en época electoral. Otra cosa que es importante, en Estados Unidos como en México, se consumen todo tipo de drogas. Tenemos que entender también que ahorita estamos enfocándonos en el fentanilo, pero ¿qué pasa con los cristales, no? Las metanfetaminas, los cristales, estamos hablando de toda una serie de drogas, pero ahorita la narrativa es todo fentanilo. El fentanilo está con la marihuana, está con la heroína, y a veces me parece un poco superficial hablar simplemente del fentanilo y vincularnos solamente a la agenda y a la narrativa y a toda la retórica que tiene que ver con este concepto. Gracias, Guadalupe. Víctor, bueno, a ver, primera escena. Se denuncia que varias personas, entre ellos el activista de derechos humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas, están siendo espiadas con Pegasus, con este sistema de espionaje. Segunda escena, Raimundo Ramos le pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo apoye, que lo ampare ante este espionaje. La comisión dice que no tiene nada que ver, que no le toca. Tercera escena, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también está siendo espiado con Pegasus. Siguiente escena, la CNDH, sin que el subsecretario le pida ninguna intervención ni ayuda, la CNDH se pone de voluntaria y aquí resulta que sí tiene que ver y dice, ay, qué lástima, qué mal que lo estén espiando, pero no es el ejército y no es con Pegasus. Sin haber empleado, o sea, sin haber analizado, o sea, sin haber realizado ningún análisis técnico, sin haber tenido acceso al teléfono de Encinas, de nadie más, solamente Rosario Piedra Ibarra es voluntaria para decir qué mal, pero aquí no es Pegasus ni es el ejército. Luego, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, la siguiente escena dice, le pide entonces a la CNDH sí investigar, o sea, sí, o sea, no decir cosas sin haber hecho un análisis técnico, sino tomarse las cosas en serio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que pasa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Para quién está trabajando? ¿Para la gente o para quién? ¿Y qué responsabilidad te parece que están demostrando tener la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra? Sí, yo creo que hay dos temas. El primero, tiene razón, tiene que ver mucho con la actuación, la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo largo de los últimos años, ¿no? Creo que es una comisión nacional que, fuera de enviar boletines de prensa, que por cierto ya no me envían,
seguramente saben lo que pienso de esa gestión, ¿no? Pero fuera de enviar boletines y de señalar lo que es obvio, pues es una actuación, ¿cómo decirlo? Pobre, pobre, en el sentido de que no ha habido una definición concreta, ¿no? De su actuación. Una definición concreta que sí la hubo en distintos momentos, en temas muy importantes como la desaparición forzada, como el desplazamiento interno, como el tema doloroso, ¿no? De las dinámicas de migración y el sufrimiento humano que entrañan. Creo que esto se dijo en algún momento, además, lo dijeron quienes integraban, digamos, el órgano de gobierno de la propia comisión en otro momento, pues iba a llevar a la comisión a una lamentable situación, pues cómo decirlo, pero no encuentro otra descripción, de postramiento de sumisión ante el poder. Es evidente que esta versión que la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere, pues es la visión de Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato, primero dijo de parte de quién, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque él sabe muy bien que hay intereses oscuros dentro de las propias Fuerzas Armadas y hay también grupos de poder fáctico que podríamos señalar como vinculados al crimen organizado y al poder político corrupto. Dijo de parte de quién, porque además se publicó en el New York Times. Y luego después refirió que el ejército no era responsable de estos actos de espionaje. ¿Qué es lo que nos hace pensar esta sumisión? Pues eso, ¿no? Es lamentable la actuación de la comisión, es lamentable el que esté ajena a la defensa de los derechos humanos, que es urgente en muchos ámbitos. Por otro lado, habría que sumarse a la intención del grupo de expertos independientes, en donde instancias como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General, sobre todo la Fiscalía General de la República, respondan a preguntas que son fundamentales. ¿Quién tuvo acceso a Pegasus? ¿Quién o qué instituciones compraron este instrumento? Tenemos alguna información al respecto, pero no es una información certificada, no es una información puntual. Lo otro, ¿sigue operando Pegasus en estas instituciones? Y la tercera, que es muy importante, ¿es posible que distintas instancias más allá de lo institucional accedan a la información de Pegasus? Y yo agrego una pregunta que es fundamental, colegas, ¿no? La pregunta es, ¿a quién beneficia la intromisión vía recursos tecnológicos de espionaje para obtener información respecto a casos que son fundamentales? Ya lo decía Pepe la semana pasada. Está los casos que están vinculados con la guerra sucia y la actuación del ejército y en ese entonces, y está el asunto de Ayotzinapa. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Qué beneficios puede obtener? Y lo otro que señala con mucho trino la comisión, el GIEI, ¿no? Bueno, es preocupante porque esto puede no solamente afectar la investigación, que esto hay que mencionarlo, sino puede afectar la seguridad y poner en riesgo a personas claves en la investigación que se está llevando a cabo. Pepe, ¿tú qué respuestas puedes dar a las preguntas que acaba de hacer Víctor Ronquillo? ¿A quién beneficia, por ejemplo? Está faltando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la esencia de su propia fundación, ¿no? Es un órgano que debiera ser supervisor, vigilante, garante justamente de la vigencia de los derechos de la ciudadanía, y pues parece que en este caso del espionaje con Pegasus está haciendo exactamente lo que está tratando de desmentir lo que es evidente, el uso de esta tecnología invasora de los aparatos personales de funcionarios públicos, porque más allá de haberse denunciado su utilización en contra de un
defensor de derechos humanos en Tamaulipas, de Raimundo Ramos, del caso del periodista Ricardo Rafael, en el pasado de otros periodistas como Carmen Aristegui, y bueno, esto está súper confirmado, y desmentir que lo esté haciendo el Estado, que es el único que puede usar este malware, ¿no? No son privados los que adquieren el Pegasus, sino exactamente el gobierno, y en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues negarlo es absolutamente ridículo y contrario, repito, a los principios fundadores de lo que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1991. Entonces, creo que es un afán de cubrir al gobierno actual en esta permisividad, ¿no? Que debiera ser más bien investigada que desmentida. El propio grupo interdisciplinar de expertos internacionales pues ya salió a decir que hay que profundizar la investigación y no negar de entrada pues la utilización de estos instrumentos de espionaje, que no de inteligencia, como se quiere decir, como si hubiera una diferencia entre inteligencia y espionaje, y sobre todo porque ya hay a un funcionario público en funciones, al más importante funcionario en materia de derechos humanos en ese país. Entonces, creo que toca profundizar y no tratar de decir que eso no existe o que no es el gobierno el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, estamos tratando de que las cosas se investiguen a fondo y no que se encubran. Y es absurdo que lo trate de encubrir una comisión que se dice defensora de los derechos humanos. Gracias, Pepe. Guadalupe, salvo lo que tengas que opinar sobre el tema anterior, también quisiera ir avanzando porque ya estamos llegando al final del programa. El presidente López Obrador mostró ya estadísticas de homicidios. Las estadísticas de los gobiernos anteriores mostró cómo hubo un ascenso muy marcado del número anual de homicidios dolosos en México durante el sexenio de Peña Nieto, y luego cómo ha habido un descenso, pues obviamente muy contrastante con el ascenso veloz que hubo en el sexenio pasado. Él lo sigue atribuyendo, como otros problemas del país, a la herencia. Solamente que ya llevamos 4 años y medio pues, en su gobierno y le queda un año y medio. ¿Qué tanta razón tiene el presidente en atribuirles a la herencia de los sexenios anteriores lo que estamos viviendo, y qué tanto pues hay una insuficiencia en el cumplimiento de metas de reducción de la violencia en México? Sí, esto es un gran tema, y no es, a veces, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo también explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, el opositor, ¿no? El académico opositor Héctor Aguilar Camín escribe un tuit, ¿no? El día de ayer dice: el sexenio alcanzó en estos días la cifra más alta de homicidios registrada durante un gobierno, 156,136. Esto es 65% más que durante el sexenio de Calderón en el mismo lapso y 50% más que en el de Enrique Peña Nieto. De alguna forma, estas cifras pues sí son muy preocupantes, ¿no? Y hubiéramos pensado que con un cambio en la estrategia, como aparentemente se ha dado, ¿por qué? Porque el presidente no se ha abocado a confrontar a las organizaciones criminales con el ejército y la Policía Federal, como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa cuando declaró la guerra contra las drogas, donde definitivamente simplemente declara contra la guerra contra las drogas, se pone el traje militar y empieza de forma selectiva a ir tras algunos grupos, los grupos del noreste que operaban en el noreste y el Golfo de México, los Zetas y el Cártel del Golfo. Eso per se generó la militarización de la seguridad. Esto es muy importante. De alguna forma, el presidente tiene razón, porque esto es parte, y aquí esto
estoy escribiendo la segunda edición de mi libro, que se llama Los Zetas Inc. Una nueva generación. ¿Y qué significa una nueva generación? Ahorita supuestamente muchas de los homicidios que están surgiendo se dan por dos grupos, ¿no? Así lo simplifican los medios de comunicación, así se simplifica en el análisis general. Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, los Chapitos, o cualquier grupo que esté vinculado a el Cártel de Sinaloa, que son como fantasmas, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación está en todo el país, supuestamente. Y todos estos eventos y estos enfrentamientos derivan en esta violencia. Pues lo que no hemos entendido y lo que no se ha explicado bien es que a partir de la militarización de la seguridad pública, de la declaración de la guerra contra las drogas, se generan dinámicas donde la guerra nunca va a poder ser ganada y va a ser circular. Y esto en estrategia militar, lo conocen muy bien los militares. La generación de células complejas adaptativas, donde ya tenemos pequeñas células. No estamos hablando de un cartel. Cuando hablamos del Cártel Jalisco Nueva Generación, e inclusive de algunas células de lo que se llama el Cártel de Sinaloa, ya no son estos grupos tradicionales de narcotraficantes que tenían un liderazgo. Y este es el problema, que no estamos entendiendo bien lo que está sucediendo. Ya tenemos redes criminales que están formadas por células complejas adaptativas, que tienen mucha capacidad de fuego y además dominan diferentes actividades. No hemos podido ser capaces de entender lo que se derivó de la guerra contra las drogas, la militarización del crimen organizado que genera una guerra que no ha podido ser ganada, que no puede ser ganada y además que fuerza al gobierno de México a militarizar la seguridad pública a nivel federal. Esto es una guerra y esto es un fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en San Luis Potosí, en Guerrero, en Michoacán, va a seguir generándose una masacre en estos lugares. No estamos hablando de carteles, ¿eh? Estamos hablando de células complejas adaptativas que adoptan el nombre como franquicias, ahora sí. Antes yo hablaba de una corporación criminal y ahora tengo que desvincular esto y decir, estamos hablando de células y de una red de criminales y de grupos criminales paramilitares cuyo origen no es muy claro. Entonces, de eso estamos hablando. Y el presidente, de cierta manera, tiene razón. Esto deriva de una declaración de la guerra contra las drogas, cuál guerra la continúa al militarizar y continuar esta guerra que nunca va a poder ser ganada a través del ejército. Gracias. Pepe, ¿cuál es tu visión acerca de ese tema? Mira, a mí me parece que culpar como una inercia todavía del pasado esta violencia homicida, o sea, porque se mide por homicidios dolosos, me parece que ya no funciona como discurso. Creo que lo que está pasando es que no ha habido el punto final a la violencia del pasado y el comienzo de un descenso real, ¿no? Porque las cifras pues, son extraordinariamente pues, reveladoras, ¿no? 156,000 homicidios dolosos que ya rebasan lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más de lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, pues no habla de una estrategia pues, que haya sido exitosa, ¿no? Está bien que se diga, ¿no? No hay masacres por parte del Estado, el Estado ya no tortura, el Estado ya no desaparece personas, pero no ha habido una capacidad de freno a esta violencia homicida, que es como se mide justamente la violencia en términos de un sexenio. Entonces, creo que es hora de que se pueda decir, ya aquí se terminó el ascenso de los homicidios dolosos y vamos por el descenso. Entonces, creo que ese punto es lo que falta por, digamos, darle la razón a la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación y no está ocurriendo. Entonces, creo que sí es grave. Está bien que se reconozca, pero hay que hacer algo para que eso ya no esté ocurriendo. Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, antes de pasar a los postrecitos, también quisiera tu opinión, tu análisis al respecto de lo que dijo el presidente. Bueno, mira, no hay duda de que este gobierno ha intentado transformar esa realidad.
A mí me parece que dejar atrás el elemento de guerra contra las drogas y plantear la construcción de la paz es algo fundamental. La militarización que hemos considerado nosotros tiene grados y en este país hay pocos elementos para pensar que las decisiones políticas claves, determinantes de la gestión del país y de la gestión del Estado se dan en el ejército, ¿no? Y en las Fuerzas Armadas. Creo que eso no ocurre. Por otra parte, no hay duda de que vivimos una realidad atroz, ¿no? Quizá en la Ciudad de México no tenemos los elementos para entender lo que puede pasar en algunas poblaciones de la frontera chica en Tamaulipas, o lo que puede pasar en la región aguacatera de Michoacán, o en Guerrero, en la frontera con el Estado de México, donde, como lo señala Guadalupe Correa, pues sin duda es una realidad determinada por grupos paramilitares, ¿no? Grupos paramilitares que hoy en día sirven al mejor postor. Grupos paramilitares que también encuentran un vínculo con grupos políticos vinculados a la corrupción. Precisamente lo que ocurre en Ayotzinapa, pues lo que ocurre en Iguala, esa terrible noche en que pues desaparecen 43 estudiantes, es una demostración clara, ¿no? De esta presencia terrible de involucramiento de instancias como los grupos del crimen organizado, el viejo caciquismo, los grupos de poder político y también instituciones como el propio ejército y la Policía Federal y la Policía Estatal. Esta realidad es brutal y esa es la realidad que lamentablemente este gobierno, desde mi punto de vista, no ha enfrentado con la profundidad que se requiere. Pero volvemos a lo mismo y a un tema que es esencial, ¿no? ¿Hasta dónde este gobierno es capaz de desmantelar esos poderes fácticos que se dan en distintos ámbitos, ¿no? Este gobierno fracasó en su intento de llevar a la cárcel a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lamentablemente también ha fracasado en cuanto al caso Lozoya. Y sí, ha fracasado no en la, digamos, en la estrategia de las Fuerzas Armadas, sino en la capacidad, que no solamente es punitiva, de desmontar estos espacios de poder. Esto es muy grave y esos espacios de poder tienen que ver aún hoy con el sistema que se establece de gobierno, de gestión del Estado en este país, ¿no? Es un sistema, lamentablemente, que fue fundado en la corrupción después de la Revolución Mexicana y que ha ido mutando, ¿no? Y ha encontrado distintos aliados. Los aliados del último momento de ese Estado fundado en la corrupción eran sin duda quien controlaba ese Estado, que era el poder político del priismo y del panismo, y sin duda los aliados que encontraron en espacios del crimen organizado, ligados en muchas ocasiones a las agencias de seguridad del propio país y sin duda de las Fuerzas Armadas temoristas. Es un tema por demás complejo, ¿no? Sobre el que tenemos que reflexionar, y lo que sí estoy convencido que es algo que lo ha dicho Pepe y lo ha dicho Guadalupe, tenemos que ser capaces de construir una nueva visión respecto a estos fenómenos trágicos, ¿no? Y estas realidades. Y obviamente sí, esa nueva visión tiene que ver con la consideración de esas alianzas establecidas entre los grupos criminales y el poder político corrupto, que hasta hoy sigue ocupando espacios en distintas entidades de nuestro país. Gracias, Víctor. Bueno, estamos ya son las 4, entonces tenemos apenas tiempo para un postrecitititito. Un mini postre. Guadalupe Correa, cuéntanos. Sí, yo quería decir, yo quería continuar un poco esta conversación, que deberíamos de continuar más allá. Claro que sí, es
es muy importante lo que dice Víctor, pero yo creo que como están las cosas vamos a tener guerra para mucho tiempo, porque estos grupos son paramilitares, estamos hablando de grupos militarizados. Quería nada más esto del postrecito, que hay que entender mejor qué es el cártel Jalisco Nueva Generación, qué es el cártel de Sinaloa. Creo que este es un mensaje para todos los periodistas, que no nos dejemos de llevar por la retórica estadounidense, que la retórica estadounidense y además el apoyo de los Estados Unidos para una estrategia militar, donde el presidente del empleo se volvió el presidente de la seguridad, después de un viaje durante el periodo de transición, militarizó la seguridad en México, bajo la iniciativa Mérida. Eso es algo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar cómo empieza este esquema militar que continúa hasta hoy en día. Vamos a hablar de esto en estas mesas en los siguientes días, y este es mi postrecito amargo. Gracias. Hoy sí, gracias, Amargo. Me dice Adriana Buentello que no son las 4, son las 3, pero bueno, sí, efectivamente, parece que andamos en los potecitos amargos. Pepe Reveles. Mira, se me ocurre comentar esta violencia irracional, inconcebible, de haberse cebado sobre un perrito que fue lanzado al aceite hirviendo para matarlo, y que lo haya hecho justamente un policía activo de la capital del país. Creo que eso llama la atención para decir, bueno, que los criterios de selección de la gente, ¿cómo se puede comportar frente a la ciudadanía alguien que hizo, que cometió esta atrocidad, ¿no? Entonces, pues llamar la atención en la selección del personal. Gracias, Pepe. Víctor. Bueno, pues miren, me van a permitir, colegas, hacer un comercial. Y yo, fíjate que estoy huérfano de alumnos, ¿no? Lo que quiere decir que en estos momentos no estoy dando clase. Pero afortunadamente la SOGEM me propuso que construyéramos un taller. Y el taller que les propuse yo a su vez fue un taller de, digamos, el lenguaje creativo en el periodismo y la literatura. Creo que hace falta esa perspectiva creativa, esa perspectiva crítica para entender estas realidades. Perdonen ustedes el comercial, pero bueno, está la invitación abierta para todos aquellos que se quieran sumar a este taller, que es virtual además, y que se va a llevar a cabo los lunes por la tarde, y va a ser a partir del 26 de enero y hasta los primeros días de septiembre. Entonces, bueno, pues hay muchos. El 26 de junio, perdón. Sí. Me equivoqué, Temoris. Así andamos. Sí, así andamos, 26 de junio. Entonces, de pronto, yo sé que muchos colegas, periodistas, más jóvenes, por supuesto, pues ven este programa y de pronto pueden estar interesados en que compartamos ahí experiencias. Entonces, pues ese es el postrecito. ¿Dónde pueden encontrar la información, Víctor? Yo creo que, mira, la pueden encontrar en mi propio correo, roncoblu@yahoo.com.mx, en la página de la SOGEM, y bueno, pues con mucho gusto estamos dispuestos a llevar adelante este proyecto, Temoris. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Muchísimas gracias, Temoris. Es siempre un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí, moderando esta mesa también. Gracias, Víctor. Gracias, José Reveles. Muy contenta de estar con ustedes, de haber estado con ustedes el día de hoy. Pepe Reveles, muchas gracias también. Muy buenas tardes, gusto en compartir con ustedes, Guadalupe, Víctor, Temoris. Un abrazo. Gracias. Y Víctor Ronquillo. Pues un abrazo para los tres, y obviamente también, mi querido Temoris, mi agradecimiento por llevar adelante la moderación de esta mesa, pues de manera acertada, crítica, inteligente, Temoris, y un poco jugando mucho con la estructura pues tradicional y convencional que tenemos, pero que obviamente ahora se vuelve más dinámica, Temoris. Entonces, muchas gracias por eso, Temoris, y un abrazo para ti, para los colegas y para el público que nos ha escuchado.